y lo he declarado y lo seguiré declarando mi festival favorito del mundo mundial. Porque si juntas música y juntas cine, ¿qué te sale? Bueno, Inédit. Inédit Chile llega ya próximamente a diferentes salas como es habitual y por supuesto queremos estar presentes no solamente para poder deambular por los maravillosos documentales musicales que van a estar allí, sino que también para entrar en las historias, para hacer nuestra propia lista musical, poder escuchar antes a todos esos artistas. Y nada, me parece maravilloso que una vez más, y yo siento que ya es como un rito para mí, esté con la Javi Tapia, vocera y encargada de comunicaciones también de Inédit Chile, para poder meternos en la música, meternos en las imágenes y que todo eso y todas esas historias nos inunden. Javiera Tapia, destacadísima periodista musical además, qué gusto tenerte en Radio UNIAC. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Me pegué el micrófono, perdón. Estoy feliz, encantada siempre de venir a la radio contigo. Me encanta. Es que me encanta poder conversar contigo porque nos apasionamos y como que nos sale la efervescencia. Hay demasiado entusiasmo. Sí. Y bueno, como siempre tenemos una programación que es para todos los gustos musicales. Total. Pero a la vez para todos los gustos cinéfilos. Maneras de contar, háblame de maneras de contar historias y yo siento que Inédit siempre se supera a sí mismo en las películas que nos propone. Me encanta que veas eso, porque la gente que no se ha acercado quizás tanto al festival o que recién lo conoce, va a pensar que quizás es un festival en donde reunimos como gente famosa, ¿no? Como rostros, músicos. Claro. Y claro, ahí uno dice ya el documental de Depeche Mode, claro, el documental de Janis Joplin. Claro. Pero no es eso. No es eso. En realidad, todo el equipo, bueno, programación, partiendo por el equipo de programación, pero también el equipo completo, vela como por un festival en donde lo principal sean las historias y también la variedad de historias y la variedad en las formas de narrar. Entonces, evidentemente, uno va a ver la programación y a primera vista van a aparecer nombres ultra archi famosos, como muy importantes dentro de la cultura popular. Pero quizás también van a aparecer otros que quizás no te suenen tanto, pero también son películas increíbles, porque lo que más nos importa es la forma en que se cuentan las historias. Claro. Más no si una persona es famosa o no, en el fondo. O sea, yo he ido a un montón de documentales musicales en Inédit que no conocía a la persona, o que era un metalero, o que era, no sé, una persona desconocida en la música. Searching for Sugar Man yo creo que es como el ejemplo icónico de cómo salió la gente del cine ese día. Sí. Que de verdad era un artista que nadie conocía y la gente salió así en las nubes. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo no conocía esta Quiero historia? llegar a escucharlo, como sí. Es loco, pero bueno, Inédit provoca eso. Y yo quiero como dejar ese marco antes de pasar a la programación, Javi, porque son muchos años en que han apostado a eso. Y también es porque, y lo hemos comentado también en otras instancias, pero me parece muy bueno llevarlo a colación también aquí, nuestra primera vez aquí además. En nuestra nueva casita radial, que ya estamos cumpliendo casi 7 meses, que es que el cine es una muy buena propuesta para contar historias, pero no siempre nos ha dejado las mejores experiencias para contar música. No sé si entráis ahí conmigo, en que quizás para la gente que de repente es más melómana, o que ni siquiera melómanos, porque creo que es una palabra grande, pero que nos gusta mucho la música, las historias, y sobre todo cuando hablamos de biopics o cosas así, más relacionadas a la ficción a veces, nos quedamos cortas. Porque hay solo como una forma de contar esa historia. Y acá, efectivamente, como hablábamos, no es eso. Entonces, quiero como hablar un poquito contigo de eso, ¿no? De cómo contamos la música. Sí, mira, a mí algo que me gusta mucho del género documental es que... bueno, no soy experta, obviamente, pero digo, como persona que le interesa este género y que constantemente está mirando películas documentales y desde hace años, claro, o sea, piensa que hay varias generaciones que se criaron con el MTV.
Y para mí eso significa también algo muy bueno, que digo, hay mucha música que llegó a gente que, pues, de lo contrario, si no hubiese existido, no hubiésemos visto esos videoclips, no hubiésemos visto esas behind the scenes, ¿cachai? Como nada de eso. Nada de eso. Claro, pero... El otro día, ¿quién fue? La Anto parece que fue la que me mostró una polera que, bueno, era como, no extraño a mi ex, extraño MTV, una cosa así. Adhiero. Adhiero. Total. Me divertía muchísimo. MTV 2, porque Claro. yo me creía gótica. Bueno, y la cosa es que creo que el formato televisión y como todos los caminos más mainstream quizás para hacer documentales han formateado una forma de contar, ¿no? Que si se ocupa con astucia creo que sigue estando bien, pero creo Sí. que igual llegamos a un agotamiento pensando en el documental, en el típico documental de como cabezas parlantes que te cuentan algo y encima se ponen unas imágenes de archivo y ya está, Claro. en orden cronológico, ¿cachai? Claro. No eso- decimos que eso está mal, No, solo digo que eso se transformó un medio en un estándar, Sí. ¿cachai? Y que creo que se llegó a un punto del agotamiento del documental hace un buen par de buenos años atrás, ya, y que ya hace un buen rato creo que estamos en otra etapa en donde sí existe una mayor experimentación desde el género para contar historias. Yo he visto películas alucinantes, documentales de música y no musicales. O sea, ahora el último documental que vi en el cine fue el de Lucrecia Martel. Impresionante. O sea, Qué ganas le tengo. yo quiero saber... o sea, Lucrecia Martel inventó una manera de narrar con drones. ¿Cachai? Como ocupó los drones y eso no lo ocupó porque sí, sino que había una intención narrativa y la logró, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que hay muchas maneras de hacer documentales, de contar historias. Quizás la que más se nos viene a la cabeza es esa, la de cabezas parlantes recordando algo en una entrevista con imágenes de fondo. Muy género de reportaje periodístico. Exacto. Pero yo Cierto. creo que estamos en un muy buen momento, muy saludable del documental. Y pienso también como en la realidad chilena, que yo creo que Chile es país de poetas, pero también es país de documentalistas. Adhiero absolutamente. O sea, más que de ficciones en el cine, si tenéis nombres somos como documentalistas. Pato Guzmán y Maite Alberdi, Sí, es porque Ignacio no, Agüero, ya Ignacio Agüero, y de ahí para atrás, todos. ¿cachai? abanico, ¿cachai? Sí, pues, como sí. puse algo más actual y algo más, Sí. pero es como abanico de edades, De todo. de formas de contar y todo lo demás. Sí, entonces, Total. y creo que de hecho lo interesante de Chile es que creo que a lo largo de, bueno, segunda mitad del siglo XX hasta ahora, como la producción documental, específicamente en Chile, me parece muy creativa y muy imaginativa. De hecho, creo que se sale mucho de ese estándar de documental típico. Claro. Como del que venía de la MTV, del que venía de la más televisivo, Ay, ¿cachai? me hace pensar si tenemos mejor formación, entre comillas, porque tampoco es una, quizás una formación de audiencia tan masiva Sí. en general en las artes. Tenemos, Sí. no vamos a entrar a picar ahí en estos momentos, Sí. podríamos, pero claro, quizás tenemos un poquito, entre comillas, mejor formación de audiencia en documentales, por eso también siento que es un festival tan querido y que entiende perfectamente la necesidad de contar las historias y de recibir esas historias contadas de manera distinta también. Yo Javi. creo que no sé si como yo ya no sé calcular distancia ni cantidad de personas. Como que ahí me pierdo. La gente en la pandemia como que se confunde con el tiempo, yo me confundo con las cantidades. Claro. Ya no sé qué es nicho y qué es mainstream. ¿Cachai? Ya no sé cómo Sí, medirlo. sí. No sé cómo medirlo. Y no sé si existe realmente una audiencia tan masiva, pero sí creo que existe una audiencia crítica. La audiencia que va a los documentales va porque quiere al mismo tiempo que saber una historia de algo, de una premisa que les interesó, pero que creo que también les interesa saber y entender cómo está contado. No solamente que le cuenten algo. Claro. ¿Cachai? Y eso me parece muy interesante. Y me encanta pensar en Chile como un país de documentalistas que tengo unas teorías, pero que no las voy a decir ahora, pero que basadas en nada, como en lo que he visto nomás.
Claro. Pero sí, creo que en general, digo, a nivel mundial, creo que el género documental está pasando muy buena salud. Es todo muy, muy creativo en la manera de contar las historias. También se está llegando a contar historias que no teníamos la posibilidad de conocer antes. Se está creando eso, un archivo, como una memoria desde diferentes lugares. De hecho, tenemos películas que no son biopics de artistas, sino que son historias medio adyacentes a la historia de ese artista y que contribuyen a entenderlo de otro lugar. Claro. Esas cosas, a eso me refiero, ¿cachai? Como ahora se puede contar todo de diferente manera. Y claro, me pasa que quizás soy un poco, no quiero decir hater, pero claro. Hater. Pero hater de las biopics. No soy hater, pero tampoco y claro, quizás partí en una premisa también como... Sí, vivan los documentales que te cuentan las maneras distintas versus las biopics que ya se han hecho como habituales, que hemos visto quizás y que pueden tener mucha audiencia, mainstream sin duda, sí. Pero que todavía a mí me cuestan. Ahora, nada, todo bien con los formatos. Bien con esto. Como que no quería quedar como la hater de las biopics, pero quizás sí. Igual, hay biopics y biopics, sí, digámoslo también. También. Sí. Es verdad. Ahora, hablemos de estas formas de narrar y cuáles son las que aparecen acá, porque de hecho la película inaugural, y quiero detenerme en esa para que escuchemos también un poquito de música, ya seguimos avanzando en la programación, estamos con la Javi Tapia, periodista musical destacadísima y parte de esta preciosa nueva versión. ¿Ya cuántos años lleva ahí en Inédit? ¿Yo? ¿Sí? 6. 6 años. Sí. El festival tiene 21. 21. Pero lleváis caleta, yo siento que está ahí, bueno, quizás porque está ahí como público desde siempre también. Es que yo voy al festival desde el 2006. Sí, pues. Sí, sí, desde que era una guagua. Sí. Una bebé Javi estaba también ahí. Vamos a escuchar a Jeff Buckley, It's Never Over, y vamos a hablar sobre esta película inaugural. Esta canción es la que da el nombre al documental también, pero es la película inaugural de Inédit, y como decía la Anto en Comunicarte, Anto Esteves, está agotada para la función del domingo ya, así que nada, demuestra el fervor que hubo por conocer también más acerca de esta película. Total. Sobre esta tremenda figura de la música como es Jeff Buckley, que ya vamos a comentar a continuación, luego de escuchar esta canción que se llama It's Never Over. Sonaba Jeff Buckley con It's Never Over. Grace es el disco. 21 horas es la inauguración con esta película que estará en el Teatro Nescafé de las Artes, que ha sido el gran socio teatro, sala, que ha estado presente desde el día 1 de Inédit Chile, que estará desde el jueves 4 de diciembre hasta el 10 de diciembre. Sí. Javi Tapia es tu persona, es la persona que nos va a guiar y nos va a tomar de la mano. Porque ella lo hace y lo hizo y lo seguirá haciendo para pasar de sala en sala, de Cineteca a Seina, a Nescafé. Van a ver también algunas funciones al aire libre como siempre. Está la sala Nemesio Antunes también. Sí, este año se une la sala Nemesio en La Reina, que estamos súper felices por eso también, porque bueno, obviamente está muy bien el eje centro de la ciudad para que sea accesible para todo el mundo, pero el hecho de también de poder llegar a una comuna con mucha gente que quizás el festival le queda más lejos, también nos pone súper contentos, y la Corporación Cultural de La Reina está haciendo una pega bacana ahí en la casa Nemesio. De hecho llevan años haciendo ciclos de cine, la gente va mucho para allá, se mueve harto ahí, así que es muy bonito. Sí, pues hay una comunidad ahí que quiere también ver cine en su barrio, y eso es muy bonito, sí. Sí, me encanta eso. Bueno, hablábamos de esta película y es la que escogieron para la inauguración. Bueno, un momentazo además, esta figura como Jeff Buckley, que murió muy joven, que nos dejó este disco. Cuéntanos un poco y pongamos en contexto la película. Esto es uno de los documentales del año. A nivel mundial, digo. O sea, está esperada a nivel mundial. Claro. Eso. Sí, está dirigido por Amy Berg, una directora increíble que además es la directora de Janis Little Blue Girl, que también estuvo en Inédit y ahora está en la sección Splendid este año.
Yo la vi en ese momento en la... Claro, cuando era estreno. Preciosa la película. Hermosa, o sea, tengo sí. muchas ganas de ver esta película también por ella. Sí. Por la No, directora. ella tiene una sensibilidad muy especial para el tratamiento de archivos, sobre todo, yo creo. Y esta película, bueno, cuenta la historia de Jeff Buckley. Hay mucho archivo inédito, muchas imágenes inéditas. Y también, ya me imagino que también es como cuando ya ha pasado el tiempo, también se puede hablar de una persona de otra manera, ¿no? Jeff Buckley murió en el 97 y aquí hay testimonios de su madre, de sus amigos, de sus exparejas. Bueno, hay músicos, amigos y que lo admiraban también. Está Amy Mann, que es una tremenda música de los 90, igual que Ben Harper. Y se cuentan cosas muy curiosas y que yo creo que no muchos sabemos de Jeff Buckley. Por ejemplo, cuál es su herencia latina por su línea materna. Claro. Y de qué manera eso estaba presente en su vida. Yo creo que hubo una película muy, muy interesante también. Creo que la mirada de Amy, la perspectiva de ella para contar esta historia muy sensible. Y claro, pues uno de los documentales esperados de este año, como eso, a todo nivel. Así que nos alegra mucho poder abrir el festival con este documental. O sea, yo lo leí en todos los portales Sí. de música Sí. y de cine, Sí. en todos lados, porque de verdad es uno de los estrenos más esperados Sí. del año. Es un documental nuevo y que está en inédita, abriendo Sí. inauguración. Yo creo que es un súper hito también. Sí, ahí, algo, la bueno, jugada. algo que es bacán del festival y que de hecho antes de yo trabajar ahí es algo que me gustaba, era que se notaba que, yo en ese momento no sabía quién hacía la programación, pero se notaba que quien hacía la programación se había estado paseando por todos los otros festivales durante el año para ver qué se estaba estrenando, estaba moviéndose con los distribuidores para poder traer esas películas en estreno. Casi todas las películas que trae Inedit año a año son estrenos para Latinoamérica. Sí. Como hay muchas que ni siquiera se estrenan en otros países. Eso lo supe yo ya después y fue como, guau, como tenemos esto. Qué bien que tenemos esto, que hay un equipo que se esté preocupando de eso, de pasearse por todos los festivales, de ver todas las películas y de ir eligiendo todo el año, porque es un trabajo de todo el año, para llegar a estos días, a esta semana, en donde se pueden mostrar aquí estas películas. Sí. Oye, y tú nombrabas, porque además It's Never Over, esta película sobre Jeff Buckley, que estamos comentando con la Javi Tapia, vocera de Inedit Chile, periodista musical destacadísima que nos está acompañando hoy día en tantas canciones buenas, estuvo en Sundance, pasó por ahí primero y se viene derechito a tu a tu sala favorita. A tu sala favorita, iba a ser la película sí. inaugural. Pero tú decías, la película Little Girl Blue, que es de Janis Joplin, de la misma directora, también va a volver. Sí. Yo me acuerdo que en esas funciones, que fueron hace unos años atrás, se llenó, quedó gente afuera. No sé si la dieron en el aire libre o estoy inventando historias en mi cabeza, pero la verdad es que es una película que sigue causando y nos permite conocer nuevamente y a las nuevas generaciones acercarnos a una figura tan gigantesca en la música tan popular heavy como y también, yo creo que también una figura como que llega un punto, es que son figuras tan grandes como cuando la gente ya llega a una polera. Ese es como cuando la gente cuando llega llegáis al merchandising, claro, cuando te convertías en merch, como que también tu historia está contada desde muchas perspectivas y uno no sabe quizás como cuál es la más esencial. Y yo creo que este documental como que agarra igual esa esencia, porque habla de ese origen, de dónde venía ella, como que cuenta su vida de una manera más esencial, como saliéndose de precisamente como de la cara estampada en la polera, ¿cachai? Totalmente. Entonces es muy bonita esa película. Y hay otras películas también este año, por ejemplo, una película que se llama Catching Fire, la historia de Anita Pallenberg, que yo creo que refleja súper bien esta manera que te decía al principio de cómo se puede contar de manera adyacente la historia de una banda a partir de un elemento que es muy importante
allí. Anita Pallenberg fue muy importante, sobre todo para los Rolling Stones de los 60. Hay amor ahí, amores de pareja. Pero no fue solo importante por eso, sino que ella fue una influencia en los Rolling Stones. Su voz está en canciones de los Rolling Stones. Fue una película que te muestra que ella también fue una creadora. No fue una groupie, no fue la pareja de solamente, porque claro, sí, fue la pareja de, no de manera peyorativa, os lo digo, pero también fue creadora, fue una mujer que tenía una reflexión sobre la cultura, sobre la moda, sobre todo en ese documental aparece hasta Kate Moss diciendo como casi, básicamente yo no sería Kate Moss si no fuese como por que existió Anita Pallenberg, ¿cachai? Que es como el ícono, sí, ¿cachai? máximo. Sí, entonces... Para nosotras 90s. Claro. Además, ya que nos estábamos quedando en la década. Sí, entonces creo que es una manera súper interesante de conocer una época, que son los 60, de conocer a esta banda que es hiper mega conocida, lo que decíamos antes, como cuando ya tu cara está en una polera, pero desde otra perspectiva, que es de la perspectiva de la historia de Anita. Sí, me encanta. ¿Cachai? Como, ¿cuántas veces podemos hablar de estos grandes artistas? Infinitas, porque siempre van a haber historias y la idea es como precisamente saber cómo contar esas historias de una manera distinta. ¿Cachai? Con Yoko Ono pasa lo mismo. Con eso, como la Yoko Ono. Sí, me acordaba como de esta película que hubo también en Inédit, la vi. Si todo esto lo vi en Inédit, todo lo que estoy comentando, que es de los bailarines de Madonna, ¿cachai? Entonces, como ese tipo de historias. Las coristas. Sí. Y claro, estaba ya hablando ahí, bueno, y pasando aquí en la programación, porque hay mucho. Sí, algo parecido pasa, obviamente aquí el centro es John Lennon y Yoko Ono, pero también no es una cosa biográfica que sigue solamente una temporalidad para contar la historia de ellos, no, se centra en un par de años, de hecho no alcanzan a ser un par de años, es como menos de 2 años, 1 año y medio puede ser, cuando recién llegan a vivir a Estados Unidos y cómo empiezan ellos dos, se van a vivir a Brooklyn, a un departamento muy chiquitito, y la película muestra cómo ellos empiezan como a consumir la cultura gringa, como ven tele, los comerciales, también se van interesando por otras cosas como la lucha por los derechos civiles, la segunda ola del feminismo, en fin, como que muestra cómo van metiéndose en la cultura gringa de esa época, ellos viniendo de otro lugar. Y también en ese momento organizan el One to One Benefit Concert. Entonces, este documental, bueno, su hijo, John Lennon, entrega mucho material inédito, llamadas telefónicas, imágenes inéditas, como un archivo personal como muy contundente. De hecho, el documental también recrea esa habitación de Brooklyn donde llegaron a vivir ellos dos. Y claro, se cuenta como este momento muy breve en la vida de John Lennon y Yoko Ono, muy puntual, como su relación con Estados Unidos y con la ciudad de Nueva York, y con el contexto que vivía el país en ese momento, y eso me parece súper interesante, como quizás no me interesa tantos que me cuenten, para contarme eso, que me cuenten dónde nació John Lennon, dónde nació Yoko Ono, ¿cachai? Como que me interesa que me cuenten ese espacio de sus vidas que quizás hasta ahora no había tenido tal acceso por la cantidad de archivos que va a tener la película. Me encanta, porque ¿cachai? Que es ¿cuánto hemos sabido de decir Yoko Ono y John Lennon, y caemos en muchos lugares de repente comunes de la historia y no sabemos? Es como sacar una foto de un momento y ver el nivel de intimidad, pero también de creatividad, o por qué surgió algo de hecho, creaban juntos, y es muy bonito en el documental ver eso, como dos personas muy creativas, además de tener química como personalmente a nivel como de pareja, también tenían una química creativa, ¿cachai? Y que se habla muy poco de eso. Se habla súper poco, nos quedamos muy, claro, en la tragedia o en la relación, o cómo involucró esto, tuvo que ver con lo que pasó con The Beatles, que por favor,
demos vuelta a la Bueno, página. a Anita Pallenberg también le decían también. que era como la destructora de los Rolling Stones, ¿cachai? Como... No entendiendo nada. Ya, pero bueno. Y por otra parte, quiero poner otra gran figura femenina que viene en este festival, ya que nos fuimos por fuimos por los extranjeros y nos fuimos por esta maravillosa programación del Inédit, para decir que hubo una super película de biopic, que no voy a decir nada al respecto, porque de verdad, la verdad es que igual la disfruté un poco, con Timothée Chalamet, además. Pero que me parece muy interesante porque vimos ahí una figura tan grande de la música como Bob Dylan, y a mí me falta tanto que me cuente más de una de mis cantautoras favoritas. Grítalo, Muriel, grítalo. Está Patti Smith. Está Patti Smith, me encanta, pero también está Joan Baez. O sea... Háblame, Javi, de Joan Baez. Bueno, esta película también es parte de la sección Splendid, porque ya estuvo en algún momento. Sí, es verdad. Y, de hecho, le fue muy bien. La gente la quiso mucho. Tiene ese sentido, Sí. que grandes películas que muchos nos perdimos Sí. porque se repletaron, por Sí. ejemplo, las volvemos a podamos traer. volver a ver. Exactamente. En pantalla grande. Exactamente. Esta es una película del 2023. Es una película preciosa. De verdad. Yo, claro, podría decir eso de toda la programación, pero lo digo en serio. Es una película hermosa. Es un retrato de Joan Baez, en donde también hay un archivo increíble de la época de los 60, de los 70. Como que a mí me encanta como ver archivos de otros momentos. Pero acá no es solamente como el archivo de, no sé, Joan Baez en una protesta por la lucha de los derechos civiles al lado de Martin Luther King, que Claro. también está, pero acá hay películas caseras, ¿cachai? Hay como Igual porque otra... también hemos visto a la Joan Baez combativa, Sí, sí. entre comillas, ¿no? Como Sí. la hemos visto más. Y eso existe, no tanto, y está pero- bien. y está Sí, bacán que esté sí. también. Pero Claro. esta parte es súper Otra una cosa. historia, claro, es Sí, otra cosa. es otra cosa. Hay mucho, material casero, hay, sus obras de arte, porque hace otras cosas, además de Sí. ser música. También se ocupan sus diarios. Acá hay grabaciones que esto me parece fuerte igual, como que esto también sea un material para compartir, que son grabaciones de sesiones de terapia. Ahí hay como eso. No, es que este año no me la voy a perder. ¿Sai? Heavy. Y yo cuando caché eso fue como chuta. Pero- Porque, claro, o sea, tú pensás, Joan Baez tiene una carrera de más de 60 años, una música lúcida, muy sensible, muy empática, como muy conectada con el mundo, que eso es algo que a mí me encanta personalmente de ella, como ella siempre estuvo conectada con su época, muy conectada con su época. O sea, tenemos versiones de Joan Baez, de Víctor Jara, de Violeta Parra, Sí. o sea, como para ella no necesitaba internet. Claro. ¿Cachai? Y las cosas llegaban a ella Las igual, cosas o llegaban las a buscaba, ella, no sé. claro, y llegaban las cosas a ella, y ella le encontraba un sentido, y ella se completaba con esas cosas, ¿cachai? Entonces, este documental es muy bonito para contarnos la historia de ella sin Sin Bob Dylan. Bob Dylan. Digámoslo por su Digámoslo. nombre, sin Bob Dylan. Porque incluso en esta biopic, ya está lindo y todo lo demás, pero el personaje ficticio de la Joan queda súper reducido, súper reducido. Sí. Y es como... No, yo creo que este documental le hace mucha justicia a todas, Joan Baez. Me parece muy Sí. bien. Y está bien que las relaciones amorosas trasciendan ciertas cosas, está todo bien. Pero hay mucho más en las personas que solo Total. esa parte, ¿no? Sí. Y ella es mucho más que solo... Sí. O sea, hay todavía Sí. gente hasta el día de hoy que solo dice, sí, fue una pareja de Bob Dylan. Y Sí. eso es muy triste de Bueno, ver. pero es heavy porque cuando se habla de Marianne Faithfull, también se dice como, no, esta que andaba con... ¿Cachai? Como, y es Devastador. la mismísima Marianne Faithfull. O sea, lávate la boca. Como Respeta las canas. respeta ¿En respeta serio? los rangos.
Ahora. Ahora Sí. ya. ¿Sabéis qué más? Nos vamos a ir a escuchar a la Joan Baez. Me Nos encanta. vamos a ir a escuchar a la Joan Baez junto a la Javi Tapia aquí en Tantas Canciones Buenas, porque sabes que tenemos tantas canciones buenas y esto es Eres Me y la Ay, canta qué lindo. la grandiosa Joan Baez. Lo escuchas en Radio UNIAC. Estamos hablando de Inédit y viene ahora, después de esto, la sección de las competencias nacionales. Queremos invitarte, saber cuándo, cómo, dónde, que tú tengas todos los elementos para poder disfrutar del 4 al 10 de diciembre de este que es nuestro festival melómano favorito. Hoy día nos hemos dado el lujo de hablar con una tremenda periodista musical, que además de tremenda periodista musical, es tremenda periodista punto final, y además una gran cinéfila, como es la Javi Tapia, quien está de vocera de Inédit Chile y que hoy día en Tantas Canciones Buenas hemos hablado de una gran cantidad de películas que van a estar presentes del 4 al 10 de diciembre en las diferentes salas que aquí en Santiago van a estar entregándonos una nueva versión de este festival. Abonos, entradas, programación, competencia nacional, son parte de las cositas que nos falta también ahí recomendar, porque hemos estado deambulando entre grandes figuras y grandes formas de contar historias sobre esas figuras de la música, Javi. Sí, la competencia nacional se viene buenísima. Tenemos este año, bueno, toda la competencia nacional la van a poder ver con entrada liberada en Cineteca Nacional. Eso, muy bueno. Pueden entrar a inedit.cl o directamente a la página web de Cineteca, Ajá. buscar la función que les interese y ahí se registran y pueden descargar sus entradas. Eso. Y yo les igual diría, es importante ese paso, tienen Sí. que sacar sus entradas, Tienen que sacar porque sus igual entradas. son aforos limitados. claro, y no... hay que reservar la hay que butaca en el reservarla, fondo. Claro. Y se les recomiendo que si les interesa lo hagan pronto porque se están agotando ya sesiones. Oye, tú me decías que Calambre está agotado, a punto de agotarse. Agotado en Cineteca, pero quedan entradas para la sesión en Cinerte Alameda Sala Seina, Ya. Cinerte Alameda, pero sí, Ah, ya. apúrense. Hablemos de las películas. de las películas y de las bandas, porque a lo mejor, Sí, po. claro, no mucha gente a lo mejor conoce quién es Calambre, Claro. otra gente no conocerá quién es Marcel Duchamp, Claro. la banda, no, bueno, la banda, bueno, y todo eso, ¿no? Sí. Como, hablemos un poquito de esta competencia. Hablemos de esta competencia. Bueno, Calambre en la cancha se ven los gallos. Es uno de los cuatro largometrajes que están en la competencia nacional Ujú. de documentales. Es un retrato a la banda Calambre. Si hay personas que son muy jóvenes, les contamos aquí que Calambre, igual, la gente rapera joven conoce su historia. Yo Sí. estoy ninguneando, les pido disculpas. Calambre es, como ustedes saben, una banda muy, muy, muy importante, muy influyente, muy determinante como en la historia del rap chileno. Una banda muy importante en los 90. Sí. Que ahora está activa de nuevo. Sorpresa. Pasa Y que quizás cuando pensamos en hip hop o en rap, Ujú. claro, de los 90, al tiro te va a ir como a tiro de gracia, A ponte tú, Maquisa. a Maquisa. Pero Calambre muy... es Panteras muy- Negras, Panteras Negras, es como sí, sí, muy... sí. Ese nivel Sí. de arrastre. Sí, estamos hablando de historia de Chile, Sí, chicos. tal cual. Como, no, esto no es cualquier cosa. Ujú. Y de hecho tener a Calambre, tener un documental sobre Calambre a mí me llena el alma porque me parece que es de esas bandas como esenciales, como que para que hayan cosas que existen hoy, tuvo que existir Calambre, ¿cachai? Tuvo que existir Panteras Negras. Mm. Entonces, para la gente que no conozca Calambre, les recomiendo mucho que vayan a ver esta película, porque además puede que haya una sorpresa en la sesión que vayan a ver. No sé, ahí la dejo. Ahí la dejo. No se escucha por la radio, pero... Porque se reactivaron. Entonces, Ay, no digo nada yo más, dije ya. unas cosas, yo dije unas No cosas. digo más. Eh, Ya, ok. También está el documental de Marcel Duchamp, que también hay una sesión que ya se agotó, porque, bien sabemos, público rapero, público del hardcore, el mejor público. Y Fieles. Ya, igual Fieles. el año pasado estábamos en esta misma y dijimos Chile, país de Britpop, porque venía la película de, Pero, de es que- Blair. pero igual sí, era real. es real. Somos muchas cosas. Somos muchas cosas. Sí. Somos muchas cosas a la vez. Sí, eso está muy bien. Sí, pero es Eh, verdad que es Chile país de Britpop. Pero totalmente. Totalmente. Pero también es cierto que el público chileno de hardcore o de punk y el
público chileno Sí, de rap es muy fiel. demasiado fiel. Sí. O sea, van a todas. Sí, el rap y Con el todas. punk, el hardcore punk, el hardcore y el punk y el rap, yo creo que van, históricamente, siempre han ido en paralelo a todo lo que sucede en el mundo. Sí. Como las tendencias en el pop y el rock pueden cambiar, pero ellos van en la suya. Es la suya. Y su público va en la suya y crean sus espacios, sus propios Marcel circuitos. Duchamp es una banda de culto. hoy Es día. una banda, pero tremendamente influyente en todo el punk y en todo el hardcore que ha venido después de su formación, ¿cachai? Como es una banda esencial, yo digo, hardcoreitos, punkis de las nuevas generaciones, vayan, Sí. vayan, por favor. Mira, es tan importante que si yo pongo en Google Marcel Duchamp, me muestra A la artista banda, y sí. la banda, las Sí, dos cosas. ¿Y sí. cuál quieres realmente? Sí, no, la te banda, muestra por solamente- supuesto, la banda, sí. Y la banda va primero, es como gracioso La también. banda va Bueno, primero. Ahí Sí. está. Este documental está en la competencia entonces, también el Sí. de Calambre. Y ahora yo te tengo que decir que este público, del Sí. que también soy parte, ¿viste? También es súper fiel. Te llenamos el Movistar, te llenamos el Es Caupolicán, verdad. te llenamos lo que quieras. Es verdad. Mon Laferte, te amo. Sí. Bueno, Laferte, te amo. Y fin, Y ahí fin. podríamos terminar. Ay, chao. Nada más que decir. Estoy muy bien. Qué lindo ver este documental, que le En fue cine, súper bien en sí. streaming, llevarlo a la pantalla Sí, es grande primera acá. vez que se va a mostrar en cine. Qué maravilla. Y sí, este documental, bueno, dirigido por Camila Grandi, increíble directora, jovencísima, sensible, inteligente, muy seca, especialista en videoclips. Y por también la Joana Reposi, que Sí, es una profe de acá además. profe de No, acá, una tremenda. directora tremenda. Me encanta esa combinación, como Camila y Joana craneando cómo contar esta historia de Mon Laferte, que es una historia que, claro, se pudo ver en streaming en algún momento, pero es primera vez que se va a ver en el cine, en todos lados, no solo en Chile. Y qué ganas de verla en el cine, porque tiene un montaje precioso, Sí. un sonido también increíble, y de esta película a mí me gusta mucho que es en primera persona. Como hay dos directoras, obviamente hay una mirada de dos directoras, porque ellas son las que están contando esta historia desde su perspectiva, pero también está la primera persona, que es Mon, contando su historia. Ella, en el fondo, también decide qué contar, y hay cosas que cuenta que quizá hay mucha gente que no se atrevería a contar. Y ella se atreve, ha hecho las paces con muchas cosas que le han pasado, con situaciones que ha vivido, y es capaz de hablarlas ahí, ¿cachai? Entonces, Sí, me ese parece nivel muy de interesante. intimidad. Sí, es un documental que tiene un nivel de intimidad heavy, y me gusta, porque uno podría pensar como, bueno, pero si está ella hablando en primera persona, es medio como una biografía autorizada, ¿cachai? Pero Claro. en cierta forma sí, porque está ahí ella dando su testimonio, contándote cosas, pero también al mismo tiempo creo que muchas biografías autorizadas de mucha gente, hay cosas como estas que jamás contaría, ¿cachai? Como Y que tampoco son hay tan un- interesantes las maneras de contarlas. Exacto, Creo que exacto. Pero hay como Aquí un, las rompe un poco. hay como un despojo, así como, Sí. esto soy. Sí. Esto soy, si les gusta bacán, si no, no, pero esto soy. Yo ya he hecho las paces con esto que soy, ¿cachai? Claro. Y eso es muy bonito el documental. Sí. Oye, hemos hablado de 3 en cartelera y en orden del tiempo tenemos que hablar de He de morir cantando. Pues yo estaría 3 horas hablando sobre Ay. Te amo, Mon Laferte, y decir Te amo, Mon Laferte He de varias morir veces. cantando, es He una de morir película cantando. hermosa. He dicho esto de muchas películas, pero bueno, es que de verdad, aparte para mí es una película muy especial, Sí. porque hace un par de años estuvo como proyecto de Docs in Progress, ¿Ya? que es como es esta parte de Inedit Pro, en donde seleccionamos proyectos en desarrollo, se pichean delante de un jurado y se premian con, por ejemplo, una asesoría de montaje o postproducción, en fin, es un Buenísimo. espacio para ayudar a que los proyectos audiovisuales avancen, en el fondo. Y Morir Cantando estuvo allí, cuando era un proyecto aún inacabado. Y ahora, por fin, se terminó y la podemos ver completa en el cine, esta película. Y es
bueno, para mí es una de las películas que yo creo chilenas que he visto de los últimos años, como con la dirección de foto más hermosa. Es increíble la dirección de foto de esta película. O sea, yo veía cada plano y era como, o sea, esto es arte, ¿cachai? Como, hostia. Claro, no puede ser que todo sea como... Y además era como, es una película que se desarrolla en el campo chileno, Claro, en es el que Valle también hay Central. mucha fotografía de archivo folclórico, entonces, Sí. claro, cómo seleccionas Sí. el poner la cámara sobre esos Claro, archivos es... pero también está Eh. como el presente. Claro. Y cómo está grabado No, ese muy lindo, presente muy lindo. es brutal, ¿cachai? Como es una dirección de arte preciosa, el montaje de esta película también está muy bien. Y es la historia de dos señores ya mayores, dos personas mayores, payadores, que también, bueno, trabajaban en el campo. Uno era pastor, es pastor, y a partir de la historia de ellos dos se empieza a contar también como la historia de su comunidad y de las tradiciones, como el canto a lo divino, los bailes chinos. Sí. Hay mucha gente que quizás no conoce los bailes chinos, que son... me perdona la gente especialista en bailes chinos, pero como que yo como lo he visto, es una cosa que me impresiona mucho porque, bueno, es un acto de devoción, ¿no? Y es una cosa un poco mántrica. El sonido que sale, la música que suena cuando están haciendo los bailes chinos es una cosa como que te va envolviendo, ¿cachai? Y eso es algo que siento que también pasa con algunos bailes, por ejemplo, al norte, en La Tirana, como que es una música como que se te va metiendo adentro y te hace seguir un ritmo constante, casi como meditativo, como que te saca, ¿cachai? Y eso me parece increíble, me parece precioso. Bueno, y eso sucede en el campo chileno, hay una tradición que todavía existe. Es precioso. Y de verdad les recomiendo mucho que vean este documental porque no sé, eso me gusta de cómo cuando una historia está bien contada, tú dices, ok, ¿esta película de qué se trata? Bueno, se trata de la vida de estos dos señores. No, pero también se trata de una comunidad. Sí. No, pero también se trata de las tradiciones de esta comunidad. Pero también se trata del lugar en donde viven. El lugar donde viene el campo chileno. Y se trata de cómo son las condiciones de vivir en el campo chileno. Y en qué condiciones medioambientales está ese pastor. Cómo pastan sus animales. Y cómo la música es parte de Sí, eso, del cotidiano. Exactamente. Y no es que sea un intérprete No. ni que vive la vida, que de pronto lo vemos en los otros Claro. documentales, ¿no? A Sí, propósito sí. de No, las bandas. No, acá pero es esto todo mezclado, está todo está mezclado. todo trenzado, ¿cachai? Como Claro. uno es pastor porque también hace canto a lo divino con su Claro. comunidad. Totalmente. Y al revés, ¿cachai? Oye, Javi, podríamos hablar 3 horas acá, pero ¿saben qué? La vamos a tener más. La vamos a tener más porque también va a estar en el programa de Cineteca Nacional mañana, Sí, así que... porque Cineteca también es nuestra, sí, pues, es nuestra sede. es sede y Sí. van a tener toda esta programación maravillosa de Va a estar competencia ahí. va a estar gratis ahí, Sí. si tú las sacas. Bueno, no alcanzamos a hablar de ellas, pero sí las quiero nombrar, solamente para nombrarlas. La Peña, una historia de amor de 50 años, 808 detrás de los hits, La Ley, Velados, Transparentes, La Biseca, Silvio Paredes, Prohibido hacer obras, son las 5 obras de cortometraje en competencia. Y además hay un cortometraje fuera de competencia que también va a estar como visionado, que es el de Subira, El Encargo, y que es parte de Inédit Chile, Sí. y que puedes revisar todo en inédit.cl. Javi Tapia, te quiero dar las gracias por tu tiempo, Gracias por a tu ustedes. guía, por ayudarnos a avanzar en todo este Bueno. entramado de programación. Si tienen Maravilloso. minutos para hablar de Inédit, ustedes nos escriben nomás y nosotros les Eso. contamos. Sí. Va a haber gente muy apasionada para llevarte a la función Sí. que tú quieras. Sí, Vamos a despedirnos con Mon Laferte en la Ok. música. Por supuesto, no podía ser de otra manera, así que nos vamos a quedar con Amor Completo, porque eso es lo que qué lindo. nos retrotrae aquí. Y Javi, te damos las gracias nuevamente, que te vaya muy bien. Gracias por la invitación. Vayan al Gracias, festival. Jaime Barra, y nos vamos con música entonces. Será hasta la próxima. Chao, chao.